Bueno, hemos vuelto a ver una nueva confrontación entre las fuerzas israelíes y Hamás. Tenemos que tener en cuenta que no se trata de una confrontación convencional, aunque muchas veces nos referamos a Hamás como un movimiento militar o como un movimiento armado o muchos otros como un movimiento terrorista, sino que se trata de un conflicto eminentemente asimétrico. Eso explica en buena medida el número de bajas palestinas que son eminentemente civiles y explica también el relativo bajo número de bajas israelíes y que normalmente se trata de soldados. Este ataque ocurre justo después de que se haya firmado un acuerdo con la mediación de Qatar a tres bandas entre las fuerzas entre el gobierno de Israel, entre la Autoridad Nacional Palestina con base en Ramallah y entre el propio Hamás para desbloquear los fondos que llevaban bastante tiempo bloqueados para los funcionarios en la Franja de Gaza. Aunque Israel estuvo de acuerdo con ese desbloqueo, porque si no, no hubiera podido tener lugar, vemos como otra vez, de nuevo, vuelven las represalias. Tiene que ver también con cómo Hamás está organizando últimamente su repertorio de acción colectiva, su repertorio de protesta, movilizando a su población civil para que se acerque a la frontera con Israel. Vemos el origen de esto en mayo de este año, en el que tiene lugar lo que se denomina como el Día de la Ira, ¿no? En el que muchísimos ciudadanos palestinos que residen en la Franja de Gaza se acercan a la frontera para protestar por la situación de desamparo, la situación de vulnerabilidad y el bloqueo al que le tiene sometido Israel. Las consecuencias son importantísimas porque cuando se producen estos ataques normalmente en lo que nos fijamos es en el número de bajas que suele ser muy grande del lado palestino. Simplemente para contextualizar, vimos como en el año 2008-2009, cuando se produce uno de estos enfrentamientos, hay más de 1.000 muertos palestinos. En el año 2014 hay más de 2.000 muertos palestinos. En el año 2012, que tiene lugar la operación Pilar Defensivo de Israel, hay en torno a unos 200. Fue mucho más breve esa confrontación y por tanto hubo un número menor de bajas palestinas. Pero vamos a ver cómo esto no afecta solo a las bajas civiles, que son por supuesto importantísimas y que están en el centro del conflicto, sino también afectan muchísimo al propio territorio de la Franja de Gaza, a los recursos agrícolas, que son la primera fuente económica de la población de Gaza, estos ataques, de manera que van no solo los daños que pueden causar en las infraestructuras, sino también los daños en la propia tierra, van situando a la población de Gaza en una situación mucho más desventajosa. Otra cuestión a tener en cuenta es qué es Hamás y si Hamás puede controlar o no puede controlar a todas las fuerzas que existen en el territorio de Gaza. Normalmente se simplifica muchísimo, se dice Israel contra Hamás, ¿no? Y si Hamás es capaz o no es capaz de controlar la fuerza o de firmar un acuerdo de paz o de parar los ataques que realiza con frecuencia hacia el sur de Israel con cohetes. Bueno, Hamás no controla tampoco todas las fuerzas que están en el territorio de Gaza. Es verdad que controla la Franja de Gaza, es verdad que la población civil votó en el 2006 en unas elecciones que fueron calificadas como limpias por Hamás, porque es mucho más que un grupo terrorista, es también un grupo social, es un grupo político, es el grupo que organiza la resistencia, sobre todo después de la deslegitimación de la Autoridad Nacional Palestina. Pero vamos a ver cómo no controla todas otros grupos que también están operando desde Gaza, de manera que eso también hay que tenerlo en cuenta y nos ayuda a calibrar si Hamás es capaz de negociar con Israel o Hamás ya no va a ser capaz tampoco de negociar con Israel. Ese es un escenario que tenemos que tener en cuenta.